Tercer día de prácticas con la moto, aquí acompañado con todos vosotros. Hoy hemos hecho un pequeño cambio en la configuración del casco, le pusimos el protector de barbilla porque se nos colaba algo de ruido, si venía rachas de aire se metía mucho viento. Ahora voy con la visera abierta porque hoy hace unos agradables 18 graditos y a ver si así no se mete tanto ruido en el micro. Vamos con la moto en reserva, donde lo dejamos ayer, que al final ayer se complicó la tarde, como pudisteis ver, demasiado vino, demasiados pisco labis y bueno, se complicó todo, ya hasta la noche. Y ahora pues vamos a completar la misión que teníamos de ayer, ir a echar gasolina, vamos a llenar el depósito delantero y vamos a ponerle 5 litros atrás y este delantero lo vamos a utilizar hasta que se vacíe, para calcular exactamente los kilómetros que podemos hacer con el depósito delantero. Hoy estrenamos los guantes míos, los que estaba utilizando hasta ahora eran prestados. Estos los compré y me llegaron ahora, son de veranito porque hoy hace un día de temperatura agradable. Y la historia me vino con las botas, no sé si se ven, de Gore-Tex. No queremos ni pasar frío ni mojarnos, queremos tener los pies secos, así que con la combinación de ropa y botas y guantes que llevamos, tenemos al menos la intención de estar secos y calentitos. Esta es la primera vez que uso moto con botas de moto y las noté así bastante aparatosas a la hora de subirme a la moto y dije, ostras, que yo no estoy acostumbrado a meter marchas y no veía la forma de meter las marchas y gestionar la palanca de las marchas de forma ordenada con esta bota. Y estuve en el garaje ahí con la moto sobre el caballete, que no lo grabé, me daba un poquillo de vergüenza, y estuve practicando ahí a meter mano marcha para arriba, marcha para abajo, cambiar el pie, girar el tobillo. Ahora cogí un poco más de confianza. Esta semana nos tienen que llegar un montón de cosas, a ver si podemos instalar a finales de semana o la que viene la cámara delantera para que tengáis un plano de nuestro objeto. Entrando en la famosa Illa d'Arosa, acabamos de llenar el tanque lleno hasta arriba, tanque trasero 5 litritos y mirad qué preciosidad de sitio. Este puente para entrar a la isla es increíble. Hace añísimos, hace muchos años este puente no estaba y la gente que quería ir pues tenía que coger un barco y cruzar a la isla. Es una isla bastante chula, tiene unas playas increíbles. Desde un poquito más a la izquierda del puente hacia allá es como parque protegido y solo se puede ir caminando. Lau y yo en verano pues nos vamos hacia la parte de atrás de la isla. Nos vamos a una zona así de rocas muy chula y pues pasamos todas las tardes de verano dándonos un baño, relajándonos. Ya estamos llegando a la playa de Carreirón, todo esto son campings. Aquí ya a la derecha ya empieza la zona protegida después de esta finca. En verano está lleno de gente, pero en invierno aquí viene muy poquita gente. Si acaso, gente a pasear, a hacer deporte, gente en mountain bike, bici, viene mucho porque hay rutas. Hay una ruta definida en la zona protegida en la que sí, creo que sí se puede ir en bici. Si no es así, que alguien me lo corrija. A ver si puedo sacar un poquito con el móvil. Esto, como veis, es como el paraíso, ¿eh? Mucha gente se va a otras partes del mundo para ver playas paradisíacas, de arena blanca, y aquí realmente en Galicia hay muchísimas playas. Esta ahora pues está un poco revuelta de las algas y todo lo que fue trayendo el mar y se ve así un poco rara para los que no estén acostumbrados al mar, porque el mar trae algas y trae cositas, pero es lo habitual. Y pues cuando está limpia está la arena fina, arena blanca, y ahora pues la marea está baja también y hace que se vean pues las rocas las algas y las cosillas que va trayendo el mar, pero no son plásticos ni nada raro, son cosas propias del mar. Y está llenándose esto de mosquitos. Me voy a ir porque está viendo bastante mosquito por aquí. Vámonos, porque si no me van a comer vivo. Yo con los mosquitos tengo un problema, ¿eh? No sé qué vamos a hacer cuando lleguemos a un sitio que esté lleno de mosquitos. Vamos a seguir dando una vuelta por la isla. La isla tiene una carretera medio circular. A ver si puedo llegar hasta la zona donde nos vamos a bañar. Pasa que el acceso creo que por ahí está prohibido, si no vas al chiringuito, no sé bien cómo está eso ahora. Aquí es la zona donde Lau y yo venimos en verano. A ver si podemos llegar hasta la zona de las rocas. Aquí abajo hay una playa muy chula, que ahora con la marea baja estará grande, pero cuando está la marea alta nada, se queda a 2 metros de playa.
Aquí a la punta hay un faro, que en el faro hay un chiringuito. A ver, la vuelta aquí a la moto. La vuelta despacio, que como no le llego bien al suelo, esta es la parte que más miedo me da todavía. La parte de ser torpe. ¡Ay! Hay una piedra aquí debajo. Ahora. Y vamos a parar la moto aquí. Me asomo y así os esto por ahí, no pasa nada. Así me asomo y os enseño dónde venimos nosotros en veranito. Pues nos venimos a estas rocas. Hay gente pescando, el chiringuito está ahí arriba. ¿No? Y aquí en estas roquitas de aquí, pues nos venimos nosotros en verano, pasamos la tarde aquí, nos venimos 3 horitas, no mucho más, pero en torno a eso, 2-3 horas, venimos aquí, nos damos unos baños, ahora está la marea baja, solemos tratar de venir que la marea esté un poquito más alta, el agua llega por la mitad de esa roca, donde está la zona oscura y la zona clara, y pues ahí pasamos la tarde, nos bañamos y tenemos un día agradable. Luego esa roca de ahí es muy llamativa, muy bonita. Y ahora vamos a seguir la ruta, pero allá arriba, que no sé si lo veréis, hay unos coches en la carretera que da la ruta así la vuelta a esta zona de la isla. Y por ahí es bastante chulo. Ahí justo abajo es el faro donde estábamos hace unos minutitos y ahora estamos en la parte alta de la roca esa que cae así hacia abajo. Es que y hay una luz ahora increíble. Estos sitios ¿qué vamos a decir? Si es que Galicia cuando hace buen tiempo es una maravilla. Lástima de que no haga buen tiempo tantas veces como uno quiere, pero quizás gracias a eso pues tenemos estos paisajes verdes, bosques y es todo tan bonito. Tiene la combinación de playas paradisíacas, zonas verdes y arena blanca, todo junto. Y no hay muchos sitios en el mundo que tengan esta combinación. Estamos ya de la Illa de Arosa. Hicimos un tour breve porque realmente no estamos aún grabando Bajamundos, pero sí, aprovecho pues los paseitos que estoy dando pues para enseñaros un poquito los sitios y ya de vuelta a casa, que mañana es un nuevo día y lo cerramos con esta maravillosa vista desde el puente de la Illa de Arosa. Es otro día más. Hoy hace un poquito más de frío, amaneció el día con niebla. Volvimos a los zapatos viejos, a las botas de nieve, porque la pata de la palanca de marchas, con la bota nueva me cuesta muchísimo bajar el tobillo y poder subir marchas. Ayer lo fui haciendo, pero me notaba un poco torpe. Como estas cosas, pues como novato y como toda la gente nueva, pues no lo sabemos, pues vamos aprendiendo de ello, así que vamos dirección al Grove, que el otro día nos quedamos a las puertas. Y aquí estamos, lo que está a nuestra espalda, o aquí a la izquierda, es el Grove. Y aprovecho que estamos por aquí para enseñaros un poquito el puente de acceso a la isla de La Toja. A los que os suene, aquí es famosa por sus barros y baños termales. Pero que sepáis que aquí hay un casino, hay una zona hotelera. Ahí está la entrada al casino. Famoso casino, si habéis visto la peli de Airbag, pues al final de toda la peli donde revienta todo es aquí, en este casino y en este hotel, donde en teoría se acaba la película. Es una capilla que está entera recubierta, todas las paredes están recubiertas con conchas. Vamos a verla por ahí, pero ya la dirección contraria. Hace muchos años que no vengo por estos lares. Pues me voy a asomar por aquí rápido para que podáis ver cómo es la capilla y todas las conchitas que tiene. Está entera, rodeada de conchas. Ahora está cerrada, pero está muy chula. Una capilla muy diferente. Vamos a seguir. No le podemos dar para atrás, qué triste. Tenemos que bajarnos y empujar, porque no le llegamos lo suficiente para hacerla. Pero prefiero asegurar y no caerme como el otro día. Por no querer bajarme y hacerlo como yo debería hacer, por mi tamaño, me caí.
Y en cuanto a la moto, pues de momento, la verdad que muy bien, muy agradable, pero como siempre eso, soy nuevo, tampoco tengo una gran experiencia en motos, pero bueno, lo que es potencia para mí de sobra, el manejo para lo que yo sé es muy dinámico, se mueve muy bien, frena bien, se tumba bien. No sé si el peso es mucho o poco, son 190 kilos más la gasolina y yo. A la hora de mover los pesos en curva se me hace súper sencillito, moverla. Opa, que la rotonda está aquí metida. Estoy haciendo un poquito la jaimitada. Nos damos vuelta y nos vamos, que si no nos vamos a meter en problemas. Ya nos va. Seguro que de ahí a un rato ya sale el típico guardia de: oye tú, ¿qué haces por ahí? Ahí no puedes estar. Ah, perdona, lo siento, amigo. ¿Qué llevas ahí, amigo? Va vigilando la nevera que lleva ahí colgada, vaya, madre mía. El Grove es muy famoso por los mariscos. Según dicen, hay muy buenas marisquerías. Verano, creo que es en agosto. Una de las fiestas populares del marisco, de las más importantes de Galicia, y esto se pone hasta arriba. Como aquí, pues la lluvia es impredecible, da igual que estés en junio o en julio que en agosto, la lluvia te puede venir de un momento a otro. Pues las fiestas aquí, las fiestas populares, siempre se montan carpas. Luego también de este muelle que hay aquí salen todos los barcos turísticos, de estos que tienen a ver el fondo marino, supongo que te llevarán a las bateas a ver el mejillón. Pues estos barquitos de aquí, pues muchos son simplemente para dar un paseo por la ría y otros pues tienen zonas de cristal por la parte de abajo del barco y pues vas viendo el fondo. Hace años había un barco aquí en el puerto, enorme, que no sé si todavía, bueno, no creo, pero creo que había salido en la tele y era una gente que vivía en el barco, un barco bastante chulo, y un día estábamos Lau y yo paseando ahí y estaba la buena gente del barco y nos invitó a pasar, nos lo estuvieron enseñando, era una preciosidad. Y aquí toda esa explanada de la izquierda, toda esta zona es donde se montan los puestos de la fiesta del marisco. Estamos llegando al garaje. A ver si nos encontramos a doña Laura. A ver qué se cuenta. Ahí está. Toda seria. ¡Ay! Aquí estamos con Lau. No sé si la veis ahí detrás. O por este lado. Yendo a la casa de sus padres, donde vamos a intentar ajustar un poquito el pedal del embrague. El pedal de la palanca de marchas, porque estas botas, que como ya os enseñé el otro día, pues son un poquito más toscas y allí sí tienen llave para poder ajustar la varilla reguladora, y vamos a intentar ajustarla para ver que tenga la posición más cómoda posible. Somos unos negados. Les decía yo, la llave del 14, el otro día estuvimos viendo, y vamos a... Ah, no, mierda, la del 14 era para otra cosa. No, la del 14 era para aquí. Todavía estamos en fase muy verde de aprendizaje y poquito a poco pues vamos viendo cómo se hacen estas cositas. Así que hoy vamos a ajustar la varilla y la vamos a probar y ver si nos sentimos un poquito más que cómodos, confiados. Que a todo esto es el primer paseo que estamos haciendo con Lau. Ella está sin micro todavía porque, claro, lo que vamos a hacer es instalarle un micro en una GoPro que va a llevar ella encima de su cabeza, y luego vamos a tener los intercomunicadores. Entonces ella y yo vamos a ir charlando por el intercomunicador. Vamos a pasar esto aquí y de ese modo hacerlo todo mucho más sencillo y yo creo que más bonito para vosotros. Estamos, como veis, para hacer la vuelta sobre mí mismo. Todavía soy lo peor. Soy muy torpe y muy lento. Vamos a ello. Ya con la herramienta adecuada y el vacile del agua en las espaldas, procedo a ajustar la varilla para colocar el pedal de las marchas a la altura correcta. Y con esto ajustamos un poquito la varilla. Como podéis ver, la bota es bastante gruesa y con la posición original me costaba un poquito encontrar la palanca con el pie y no acababa de sentirme cómodo. Bueno, yo creo que para ser nuestra primera peripecia no se nos ha dado tan mal. ¿Cómo ves esta configuración? Yo creo que así va bien.
Definitivamente, yo creo que este es el ajuste perfecto para el pedal de las marchas con estas botas. Estoy metiendo las marchas y las estoy encontrando bien, súper cómodo, y que antes me costaba muchísimo. Acabamos de dejar la moto ya para hacer la revisión de los 500 kilómetros. Creo que lo ajusté bastante. La dejamos con 510 o 520 kilómetros, algo así. Y no pudimos grabar de camino al taller, o sea, de camino al concesionario, porque estaba cayendo la de la leche aquí. Y bueno, ahora sale un poco el sol. Bueno, no sé si Lau puedes enfocar a las nubes. Está el día que llueve, hace sol, hace frío, hace viento, hace calor. O sea, es una locura de día. Pero bueno, ya tenemos la moto preparándose. Le pedimos que nos instalaran unos USBs para tener un par de tomas USB más, sobre todo en la parte de atrás, para que Lau pueda ir cargando las cosas que va a tener ella a mano. Y nada, nos hemos cambiado. Tenemos aquí detrás los ropajes de moto. Vamos a tomarnos unos días de descanso mientras ajustan las cosas de la moto, que a la vez vamos a seguir recibiendo muchas cositas que hemos ido comprando. Tenemos que montar el sistema de mochilas laterales, que las vamos a llevar blandas, y la maleta trasera rígida, que también, pues eso, nos vaya a ir llegando estos días. Entonces vamos a ir acumulando todo, a organizarlo, y o bien os enseñamos mientras montamos todo cuando volvamos a tener la moto otra vez disponible, que tenía que esperar unos días porque le llegaron unas cosas de riesgo, o ya os la enseñaremos cuando esté todo montado y en su sitio. No sé, ya lo valoraremos y os iremos diciendo qué tal queda todo. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.